Empiezo con Hebreos capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos apartados, participantes del llamamiento de los cielos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y Cohen Hagadol de nuestra profesión, Yahushua Hamashiach. Aquí ponen en vez de, bueno, como que incluyen ambos, la proclamación de nuestra emuná. Aquí ponen nada más de nuestra profesión. El punto es que nosotros profesamos que Yahushua es el Mesías y nuestra fe es que Él murió y resucitó como Yahweh lo mandó. Entonces, por un lado, vean qué interesante cómo confirma lo que leímos la semana pasada, que era en Yom Kippur, ¿recuerdan? Estábamos en... Bueno, no, ¿cuándo fue que leímos Hebreos? Sí, estamos en Yom Kippur, ¿verdad? Porque leímos parte que era de Yom Kippur, de la expiación. Y ahora viene este capítulo y habla del Cohen Gadol, que es el Cohen Hagadol, el que hace los sacrificios de Yom Kippur. Ahora sí estaríamos ya hace 5 días, ¿verdad? De Yom Kippur. Entonces, por tanto, hermanos apartados del llamamiento celestial, considerad al apóstol y Cohen Hagadol. Entonces aquí tenemos, por un lado, Yahushua es apóstol, no solo los 12 que él llamó y les dio el Espíritu. Yahushua es el principal apóstol, es de él que viene el apostolado, es de él que viene la maestría, es de él que viene el evangelio, es de él que viene la profecía. Con eso me refiero es que los 5 ministerios, por eso el apóstol tiene los otros 4, ¿verdad? Que los 5 son apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Yahushua dijo el ser el buen pastor. Pero además de mostrar que, bueno, apóstol por si algo es enviado, de hecho aquí lo pone Sheliah. Sheliah viene de Shalach, que quiere decir él envió. Entonces un Sheliah es un enviado directamente por Yahweh, que como les he dicho, eh, se dice Sheliah y es otras cosas de las que suceden con el hecho de que lamentablemente lo más antiguo que encontramos con respecto al Nuevo Testamento es el griego. Entonces cuando se trata de llegar a lo que debería decir ahí en hebreo, lo que decía originalmente, a veces ponen palabras que no son y eso puede ser un problema. Entonces mi punto es que Sheliah habla de mandar algo, enviar algo. Entonces sí, quiere decir enviado o lo que llaman apóstol. Pero en hebreo sabemos que malach, malach es mensajero, es alguien que es enviado a hacer algo. Recuerden que los 4 ángeles alrededor del trono, las 4 criaturas alrededor del trono representan los 4 niveles de interpretación y también las 4 formas diferentes en las que Yahushua uno se manifestaría como un siervo representando el becerro, como un rey representando el león, como un hombre, la cara de hombre, y como el mensajero de los cielos, el malaj celestial, por eso como el águila, ¿verdad? Los 4 caras. Entonces, eh, aquí, o como con los demás apóstoles, lo que quiero llegar es que se podrían llamar también malachim, mensajeros, que es como sinónimo de enviado, ¿verdad? Un mensajero es enviado a hacer algo. Un mensajero puede llevar un envío. Entonces, al ver esto, ahí se nota cómo Yahushua al venir al mundo, él abrió la puerta para que los hombres se pudieran convertir en malachim, porque está escrito que Yahweh hizo al hombre menos que los Elohim, que son malachim. Recuerdan que normalmente lo traducen menos que los ángeles, pero que vimos en hebreo que decía Elohim, porque los Elohim, obviamente Elohim principalmente Yahweh, de quien viene todo poder, quien creó a todos los ángeles, de los cuales hay un grupo que se llaman Elohim. Entonces, Yahweh hizo al hombre menos que los Elohim.
menos que los ángeles, pero a través de Yahushua los empieza a enviar como mensajeros, como malachim. Por eso Yahushua mismo, cuando le preguntaron los saduceos de que con quién estaría la mujer que se casó con 7 hombres, él les dijo que no entienden la pregunta porque en el reino de Yahweh no se casarían, porque serían como los ángeles. Entonces, al decir que serían como los ángeles, ese proceso de los hombres llegando a ascender a un nivel más elevado, y de hecho va a ser aún más que los ángeles, solo que Yahushua se estaba refiriendo a la forma en que viven los ángeles, que no se casan, a la forma en un cuerpo más elevado y un conocimiento que el de los hombres. Pero bendito sea Yahweh, Yahweh nos va a llevar a un nivel todavía más elevado en un montón de cosas que los ángeles. Simplemente los cuerpos van a ser como los ángeles y por ende no vamos a tener que casarnos para reproducirnos, que era el tema en ese contexto. Entonces, recuerden que los 144.000 se convierten en el ejército celestial que viene a pelear en Apocalipsis 19. Ahí es donde ya toman ese lugar. Yahushua, obviamente, Yahushua no es lo que llamarían un ángel. No es un malaj como tal, porque no es una creación como los ángeles son. Estamos. Yahushua es el unigénito del Padre. Fue engendrado directamente por Yahweh a través de su Ruach. Por ende, está por encima de todo y es a través de él que los ángeles fueron creados. De hecho, ayer en el estudio de inglés, yo no sé cómo ese hombre llegó a unas conclusiones y empezó a decir, y Lucifer no es hermano de, como él dice, de Yeshua. Y dice, pero yo nunca dije eso. Y Lucifer no es una manifestación de Yahweh. ¿Cuándo dije yo eso? Entonces, vieras cómo torcía todo, o quién sabe qué tenía en la cabeza, que lo que yo decía, él entendía completamente otra cosa. Entonces, eh, los malachim son una creación, pero malach quiere decir mensajero. Por eso Yahushua sí vino como un malach al mundo. No como un malach las creaciones, pero sí como un malach mensajero. Espero esté claro la diferencia. Como dije, Elohim son un grupo de ángeles, pero ese título también se aplica a Yahweh. Yahweh Elohim. ¿Estamos? Entonces, no por decir que Elohim es un tipo de ángel y por ende son creación, estoy diciendo que Yahweh sea una creación. No por decir que Yahushua vino como un malaj, estoy diciendo que Yahushua fue una creación. Entonces, el hecho de que aquí dice eso, el apóstol Yahushua, el enviado o el malaj de Yahweh directo. Por eso el que vio a Yahushua vio a Yahweh. Y el que ve a Yahushua a través de obviamente sus obras en la escritura, conoce a Yahweh. Y después menciona el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote de la proclamación de nuestra emuná. El sumo sacerdote, esto es clave, porque no lo está llamando el rey, como la mayoría de la gente lo toma y lo ve y lo proclama, porque el reino todavía no se ha establecido. Lo que se estableció fue el sacerdocio según el orden de Melquisedec, por encima del de Leví. Eso fue lo que Yahushua vino a hacer como el Cohen Gadol, el sumo sacerdote que hace el sacrificio de Yom Kippur, como lo mencionó el capítulo anterior, que leímos en Yom Kippur, bendito Yahweh. Ahora menciona ya por título Cohen Gadol, ese es Yahushua, ese es el rol de Yahushua el primero. El último tiene como rol Melech Gadol, una vez que se ha sacrificado en Yom Kippur, como el ejemplo que se dio en el capítulo anterior de Hebreos. Entonces, el apóstol o el mensajero, el malach, el sheliah y Cohen Gadol de la proclamación de nuestra emuná Mashiach Yahushua. Entonces ahí hay que entender, la misma escritura nos está diciendo Yahushua cumplió ese rol de Cohen Gadol. Cuando en la escritura, porque obviamente también en la escritura aparece que a Mashiach lo llaman rey, cada vez que a Yahushua lo llamaban rey, si se lee el contexto, se puede ver en la mayoría de los casos que hay una corrección. Tal vez Yahushua les dice algo para darles a entender que él venía como el primero, no como el último. De no darse la corrección, Yahushua lo permite y se da para representar la segunda venida, porque recuerden, el primero es el último es el primero. Muchos primeros serán últimos, muchos últimos serán primeros. El que quiera ser el primero, que se haga el último. Yahushua
eh, también Yahweh dijo, yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Entonces, no es una contradicción, simplemente es algo que todavía no se ha cumplido. Entonces, así como el Antiguo Testamento habla claramente de la segunda venida, por eso no reconocieron al que vino de primero y lo mataron, el, el Nuevo Testamento habla claramente de la primera venida. Por eso la gente que está tan enfocada en el Nuevo Testamento no va a poder entender la segunda venida. Entonces, como siempre he dicho, el Antiguo Testamento habla claramente de la segunda en misterio de la primera. El Nuevo Testamento habla claramente de la primera y en misterio de la segunda. Por eso cuando le dicen a Yahushua rey, en misterio se refiere a la segunda. En lo claro es como cuando Yahushua les dijo de quién es hijo el Mesías y le dijeron David y él dijo, pero ¿cómo puede ser David? Y les explica que no es así. Les estaba diciendo, no, no soy el rey, soy Cohen Gadol, el que trae la misericordia, el que trae el perdón. Como cuando lo iban a convertir en rey, dijeron, uy, ese es el profeta que Yahweh prometió, hagámoslo rey. Lo iban a hacer rey, entonces él como se dio cuenta de eso se fue a otro lado. Prefirió no corregirlos, porque tenía que quedar escrito eso, pero se fue, porque lo iban a proclamar rey. Y él no vino a eso. Él vino a ser sumo sacerdote la primera vez. Entonces, dice, verso 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moshe Rabino, en Kol Beit Yahweh, en toda la casa de Yahweh. Así como lo fue Moshe, diría aquí, nuestro maestro en toda la casa de Yahweh. Recuerden, una vez más, vamos por el capítulo 3 apenas. Bendito Yahweh. Aquí, básicamente, se está hablando, bueno, no, directamente a los hebreos. Por eso se llama así el libro, ¿verdad? La carta para los hebreos, los que conocían toda la Torá. Como ya habíamos hablado, cuando Pablo le habla a los griegos, a los gentiles, él hasta menciona filósofos y cosas de sus escritos para llegar a ellos, porque con los ricos se hacía como los ricos, con los pobres como los pobres, con los gentiles como gentil, con Israelín como Israelín, porque él tenía todas esas características, había pasado pobreza, había pasado riqueza, era de carne yahudí y de papel romano. Entonces podía hacer eso y sabía cómo hablarle a cada público, que es como debemos hacer, por supuesto, dependiendo de la persona con la que estamos hablando, si es que tenemos la capacidad de hablar con esa persona directamente, que eso es lo que obviamente aquí no tengo, puesto que aquí les hablo a ustedes, bendito Yahweh, puedo ver sus caras, a veces veo cuando no entienden, entonces pues sí, pues, le explico, o si se enoja, cosas así, mientras que por internet no puedo ver nada de eso, entonces yo tengo la esperanza de que todos entiendan, ¿verdad? Entonces, el, el libro de Hebreos habla entonces a aquellos que conocían toda la Torah para que vengan a Mashiach. Se les menciona entonces todo lo que está en la Torah de una u otra manera. Obviamente aquí en parte, porque el libro tampoco es tan largo, citas que confirmaban que el Mesías tenía que venir y morir. Pero sorprendentemente, como está en el Nuevo Testamento, también nos revela lo que sucedería en la segunda venida. Pero no es como que lo hicieron claro. Eh, entonces aquí menciona el cual es fiel al que le constituyó, obviamente a Yahweh, como también lo fue Moshe. Entonces aquí está haciendo la comparación de Yahushua con Moshe. De aquí hay mucha gente que dice, ve, Yahushua es el profeta como Moshe. No, ya eso lo hemos creo que establecido una y otra vez, él mismo dijo no serlo. Pero ¿por qué se está haciendo esto aquí? Porque la idea es que todo el pueblo hebreo seguía a Moshe como el líder más elevado que existía. Entonces ahora el escritor tiene que decir, ahora sí, voy a ponerlo a comparar con Moshe a Yahushua HaMashiach, para que vean cómo Mashiach llegó a un lugar más elevado que el que llegó Moshe, para que vean que la revelación de Yahushua es más elevada que la de Moshe, que es la letra, porque con la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces aquí el punto no está hablando de Yahushua en contraste con la segunda venida o Yahushua en contraste con el testigo como Moshe. No, directamente está hablando de Yahushua en contraste con el Moshe del Éxodo.
para que se entienda que uno fue un hijo de hombre, en el sentido que venía de Adán, muy apartado, muy fiel, pero tenía pecado. Y por eso murió antes de entrar a la tierra prometida y todo lo demás. Mientras que el otro no tenía pecado, lo mataron y por eso se levantó. Eso muestra una fidelidad mayor, obviamente, claramente, vino de una virgen y otras cosas. Pero aquí el punto está en que Yahushua fue elevado a un lugar más alto que Moshe, a quien los hebreos veían como su líder principal, en quien tienen puestos sus ojos aún el día de hoy, puesto que dicen, según ellos, que todos los rabinos vienen directamente de Moshe, y que todas las enseñanzas de alguna manera vienen de Moshe, y después los otros sabios agregaron, y ya el Talmud está de miles de miles de miles de hojas, con un montón de opiniones. Entonces, lo compara con Moshe porque Moshe era el líder principal de los hebreos y lo es hasta el día de hoy. Y es para que se entienda que Yahushua está en un nivel mucho más elevado. Dice Masur, por favor, ahora que mencionan lo del rey, puede referirse al respecto de cuando Yahushua dijo, mi reino no es de este mundo. Vuelvo y repito, las cosas que están en el Nuevo Testamento hacen alusión a cuando viene el último, muere y ya el reino se establece. Entonces hay cosas que se mencionan con respecto al reino. Por otro lado, ¿cuál era el reino de Shemuel? Él no era rey, era sacerdote, pero su reino era Israel. Entonces Yahushua, como sumo sacerdote del reino de Yahweh, habla de su reino porque él es ahí el principal. Es el que trae el triunfo al pueblo. Porque recuerden que antes de David poder ir a pelear, él necesitaba que Shemuel hiciese los sacrificios y esto y que lo otro. Para estar pago con Yahweh. No tener ninguna deuda de pecados, después puedan ir a pelear. Entonces Yahushua vino a pagar por los pecados para que ahora pueda venir Yahweh como el último a pelear. Entonces, o sea, no es una contradicción, porque Yahushua obviamente es rey. Recuerden que el mismo sacerdote tenía una corona, simplemente era diferente a la del rey. A veces le dicen diadema. Y Yahushua nos hace reyes y sacerdotes. También lo traducen como un reino de sacerdotes. Entonces, como sumo sacerdote, su reino es el del sacerdocio de Melquisedec. Nos hace reyes y sacerdotes a través de la primera y la segunda venida, sacerdotes y reyes respectivamente. Y obviamente, me imagino, como le expliqué, es por lo que estaba diciendo, pero obviamente al Yahushua decir, mi reino no es de este mundo, está diciendo que todo lo que hay en este mundo es de Satanás. Y por eso Satanás en ese momento estaba aprovechando para matarlo. Y por eso no había nadie defendiéndolo. Porque viene completamente de otra dimensión, al igual que nosotros una vez que aceptamos a Yahushua y por eso el mundo nos empieza a rechazar a partir de ese momento. Sí, ellos ponen a Moshe, bueno, y dependiendo, me imagino, hay opiniones de opiniones, pero sí, digamos, en el judaísmo, según la tradición, hay como 7 personas que según ellos nunca pecaron en la carne, pero lamentablemente ellos ven pecado como algo, digamos, nosotros sabemos que la ley se cumple con el amor. Los de la letra no lo entienden así, lo ven como simplemente una acción robótica, algo mecánico, que simplemente complace al que lo hizo. Entonces, al verlo así, en la tradición, repito, dicen que hay personas que cumplieron toda la ley y que nunca pecaron y que murieron solo porque se determinó muerte para el ser humano a partir de Adán haber comido el fruto. Pero eso va un poco en contra de Eliyahu y Hanok, que sí fueron llevados. Y después un poco en contra de que dicen que otra persona entró viva al paraíso. Una mujer, ¿recuerdan? Eh, entonces es un poco contradictorio verlo de esa manera, me parece a mí. Como les decía, la vez pasada estaba hablando con Mao y Mao sorprendido porque había llegado una revelación de la cual hablamos mucho, pero cuando se llega ya a entender completamente es sorprendente el hecho de que, bueno, eso mismo, de que el poderoso de este mundo es Satanás, pero hasta el punto de que por eso las religiones del mundo, las cuales son muchas, y hay mucha gente, en realidad sirven a Satanás, con una cara diferente, un nombre diferente, lo que sea. Y es sorprendente saber que un montón de familiares de uno entonces están sirviendo a Satanás, solo porque no anden así, pintados de negro, con cruces para al revés, todas esas cosas, no quiere decir que no lo estén haciendo. Porque recuerden que de hecho, esos que hacen eso son como Satanás Samael. En realidad los de Lucifer son los que se hacen pasar por buenos.
son los que engañan. ¿Ah? Sí, exacto, izquierda y derecha, no son rectos, están torcidos para un lado o para el otro. Sí, maldito el hombre que confía en el hombre y al final terminan confiando en tradiciones de hombres, terminan confiando en interpretaciones erradas de hombres. También recuerdo cosas porque entre más predique, pues más movida la cuestión, entre más gente escuche, pues más se quejan. Eh, eh, Ayer entre esas cosas que hablaba en inglés, así que llega ahí cuando empezó a decir, esto es basura, sálganse todos los que están conectados, bla, 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 bla. Pone, esto es interpretación personal, enseñada como yo no sé qué, no sé qué. Porque la escritura dice que nada en la escritura es de interpretación personal. Pero solo por el hecho de que él no lo entiende, o solo por el hecho de que él no lo ha visto en ningún lado, dice que es de interpretación personal. De ser interpretación personal, solo yo podría entenderlo. El hecho de que todos ustedes, los que llevan años entendiendo la escritura, bendito Yahweh, igual que muchos de los que se conectan, eso muestra que no es una interpretación personal, puesto que ustedes también la reciben. ¿Sí me explico? Sería como que yo les diga algo, esto quiere decir, bueno, no sé, que les diga algo que solo para mí significa eso y todos digan, pero ¿dónde usted ve eso? ¿Cómo dice usted eso? Yo lo leo y no me da, y no me da. Dice Mazul, el hombre dijo que eran interpretaciones privadas. A ver, lo que está hablando. Exacto, interpretaciones privadas o personales. ¿Qué es lo que dice la escritura? Que ningún verso de la escritura es de interpretación privada o personal. Eso es cierto, yo siempre lo menciono. Bueno, no siempre, porque no siempre hablamos de ese verso o de ese capítulo. Pero sí lo he mencionado desde un principio. Pero bueno, no entienden lo que es verdaderamente interpretación personal y revelación. Y dijo que era cábala. Así es. Sí, como les dije, agarra una que otra cosa. De hecho, tras de eso, lo que yo estaba hablando ni siquiera venía de la cábala. Pero él, por verlo diferente a lo que él entendía, dijo, cábala, cábala. Como eso, es como, es brujo. Los del catolicismo, que mataron a un montón de gente diciendo que eran brujos solo por leer la escritura. Dice, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moshe Rabino en Kol Beit Yahweh. Porque de tanto mayor esplendor o honor que Moshe es estimado digno Mashiach. Vamos a ver cómo lo dice esta otra traducción. Porque de tanta mayor estima que Moshe es estimado digno ¿verdad? Mashiach. Cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Porque de tanto mayor cabot que Moshe es estimado digno Mashiach, cuanto tiene mayor cabot que la casa el que la construyó. ¿Ven qué perfecto? Entonces ya, está diciendo Yahweh, Moshe fue fiel en todo lo que hizo al servicio de Yahweh como un mayordomo en una casa. Y Yahushua fue aún más fiel que Moshe. Y recibe un honor todavía más grande como el honor que recibe el constructor de una casa por encima del que trabaja en ella. Haber construido. Imagínense, o sea, estamos hablando de Yahushua porque a través de él se hizo la creación, que es la casa, la Bet, por eso Bereshit, en el principio. Hizo Yahweh toda la creación como una casa para el ser humano, por eso está escrito que Yahweh hizo la tierra para que el hombre la habite. Entonces por eso no es que los hombres van a ir para el cielo, entonces para qué hizo la tierra. Entonces, sorprendente la estima, así como lo habíamos leído la vez pasada, que Yahushua es el autor de la salvación. Una cosa es el que lee el libro, una cosa es el que comenta o lo critica, otra cosa es el que lo escribió. Imagínense el que escribió la historia de la salvación, la cual han copiado a través de toda la historia para hacer otras historias que suenen cerca así de emocionantes o de bonitas. Todo copiado de la escritura. Solo que con otros nombres, otros personajes. En muchos casos al propio, en muchos casos sin darse cuenta, simplemente los inspira un espíritu X que de qué otra historia va a agarrarse para tratar de capturar pues la mente de la gente a través del entretenimiento. Yahushua, el autor de la salvación, el autor de la fe, el constructor de la casa. Recuerden que los masones llaman a Lucifer el arquitecto del universo. Porque aquí en la escritura vemos que el constructor fue Mashiach. Pero Mashiach dio la palabra y todo se construyó. Yahushua es la palabra, como un rey que habla y todo se hace a través de sus súbditos, siendo los súbditos como los malachim. Y el hecho de que Lucifer es llamado en la masonería, sociedad secreta, en la cual muchos están
involucrados en Illuminati y el control del mundo, el hecho de que llaman arquitecto del universo a Lucifer tiene que ver con el simple hecho, realidad, de que Lucifer inventó el mundo en el que vive hoy en día la gente, como lo que muchos llamarían la Matrix, la matriz. Y con eso no me refiero a lo que dicen algunos de que vivimos en un juego o en una realidad virtual. No, no estoy diciendo eso, aunque se podría usar eso como una analogía por diferentes razones, no eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que Yahushua hizo la creación de una manera específica, como lo vemos en la escritura, como Yahweh lo reveló a Ezequiel en Ezequiel 1 y 10 y en otras partes de toda la escritura. 400 versos de la forma de la tierra en la escritura. Pero Satanás tuvo que llegar a través de Lucifer, porque Satanás hace que todo se vuelva al revés, que lo bueno llamen malo, lo malo bueno, etcétera, etcétera. Entonces llegó y se convirtió en el arquitecto de un mundo que le enseñaría a la humanidad a través de la escuela y un montón de gente controlada en sociedades secretas y demás. Entonces, a través de los siglos empezó a enseñar una imagen del mundo que es falsa. Algunos saben, la mayoría no, pero se le ha enseñado y todo el mundo lo cree, por ende lo sigue. Y eso les ha hecho pensar a los masones que Lucifer no tiene comparación, que Lucifer sí les va a cumplir, porque todo el mundo está engañado por... ¿Sí me explico? Y esa es una de las cosas que hace tan difícil el poder llegar a la verdad de eso. Y repito, por eso es que lo llaman el arquitecto del universo. ¿Ustedes se acuerdan los que vieron la matriz? ¿Cómo le llamaban al que había hecho la matriz? El arquitecto. Blanco, blanco, sentado en un lugar con un montón de teles, controlando toda esa realidad. Entonces, el arquitecto del universo es Lucifer, refiriéndose al universo en el que la gente vive en su mente, por lo que le han enseñado los hombres en quienes confían y por ende serán malditos, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Yahushua es el creador verdadero, pero del mundo en el que la gente no sabe que vive. Y es sorprendente que podamos vivir en dos mundos diferentes. Porque de verdad, y nosotros vivíamos en ese otro hace un tiempo. Y ahí es donde también uno podría decir, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es del mundo de ilusión en el que vive la gente. Exacto, como ha llegado a ser tanto mal, ellos creen que sí, que Lucifer, que Satanás es el contrario de Yahweh, que tiene un poder similar pero contrario y que va a poder ir en contra de él. Y en la masonería, de hecho, hablan de Samael como si fuera, le ponen Jehová. O sea, lo que voy con eso es que dicen que el del Antiguo Testamento, le llaman Jehová, lo ponen como el malo, y Lucifer como el que liberó al mundo de la tiranía de, de Samael, en ese caso Jehová, como lo llaman ahí. Exacto, Yahweh hizo a través de Yahushua la creación y puso todo de la creación en manos, como la llave de la casa que hizo en manos de Adán. Por eso Moshe era el más fiel en esa casa. Pero por Adán haberle hecho caso a Lucifer y comido del fruto, le dio esa llave a Lucifer para que él pudiese, a través de los siglos, inventar esa mentira, meterse en la mente de la gente y enseñárselas. Entonces, el mismo hombre al pecar le dio la capacidad al enemigo de engañarlo. Por eso es que el pecado cierra nuestros ojos, el pecado pone un velo. Sí, Satanás en todo momento trata de que muramos, por eso nos acusa constantemente. Porque la acusación trae el castigo y el castigo, dependiendo de cuánta acusación haya, trae muerte. Entonces él busca todos los días que uno muera. La verdadera, la principal, imagínense, después de no haber podido destruir a Adán, como bueno, no haberlo destruido inmediatamente, pero sí lo vio como un proceso. Me imagino que ya con solo haber comido el fruto dijo, ya lo tengo. Eh, pero sí, imagínense cuando ya vio la verdadera imagen de Yahweh y verlo levantarse. Eso, yo me imagino, cuando vio levantarse a Yahushua de los muertos. Ay, pero ¿qué hice? Sí, tras de eso, y se me están llevando los presos. Entonces, dice, porque toda la casa es hecha por alguno, porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Yahweh. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Yahweh. Ahí también es como diciendo, aún lo material, como acabo de decir, Yahushua
es la palabra, como un rey que habla y los súbditos hacen. Lo material es hecho por alguien, pero todo lo que existe viene por Yahweh. ¿Sí me explico? Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Yahweh. Y Moshe Rabinu a la verdad fue fiel en toda la casa de Yahweh como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Para testimonio, como el testigo, como viene al final a ser testigo. Y Moshe a la verdad fue fiel en toda la casa de Yahweh como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6. Pero Mashiach fue fiel como el hijo sobre la casa de Yahweh. Pero Mashiach como hijo fue fiel sobre su casa. Y esa casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza, en la fe, bitajón en este caso, y el regocijarnos en la esperanza, tikvah. Lo leo aquí, pero Mashiach como hijo sobre su casa fue fiel. Sobre su casa, ¿recuerdan la parábola también que habla de que mientras un niño está muy joven, el niño y el esclavo son iguales? Pero cuando el niño llega a la mayoría de edad, recibe autoridad sobre la casa y aún sobre los esclavos, sobre los siervos. Entonces Moshe como ese siervo y Yahushua como el hijo. Era joven ese niño, ese hijo, mientras estuvo en este mundo. Una vez que murió, llegó a la mayoría de edad, cuando pudo recibir el reino y por ende autoridad sobre toda la casa, aún sobre Moshe. ¿Sí me explico? Entonces, pero Mashiach fue fiel como el hijo sobre la casa de Yahweh, la cual somos nosotros, ¿verdad? Entonces ahí confirma una vez más que la congregación es la casa de Yahweh, es el templo de Yahweh. Cada uno es una piedra en ese templo, siendo Yahushua la piedra angular. Porque aunque Él es el constructor de la casa, también es el que pone el material para la casa. Porque una cosa es alguien que cocina, qué poder, el chef. Otra cosa, ¿verdad? Que tiene conocimiento para mezclar cosas y salir con algo suculento. Por otro lado está el que siembra, bendito Yahweh, porque se suda para sembrar y cosechar. Pero es Yahweh el que hace todo ese material que sale por la tierra. Yahweh es el que hace la madera para que el carpintero pueda hacer una silla. Entonces Yahushua no solo es el constructor, es el que hizo el material, por eso es la piedra angular y es el primero en manifestarse para dar el ejemplo y que después nosotros podamos ser también piedras en ese templo. Y por eso, ¿verdad? Recuerdan que el escrito, un verso que decía que Yahushua sembró él mismo, por ser carpintero, sembraba árboles. Y según un escrito, él sembró el mismo árbol que después fue cortado para colgarlo. Lo cual mostraría una vez más que él mismo puso hasta la madera. Pero Mashiach fue fiel como el hijo sobre la casa de Yahweh, la cual somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza. Solo así. Por eso dijo Yahushua, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y nos estimamos, nos exaltamos en la esperanza, nos alegramos en la esperanza. Recuerden que la fe y la esperanza son dos cosas diferentes y aún la esperanza es diferente a lo que normalmente se piensa, lamentablemente. Porque esperanza, ¿verdad? Dicen, la esperanza nunca se pierde. Pues sí, más cuando se habla de lo eterno. Porque Yahweh habla de la esperanza se va a mantener eternamente. O sea, literalmente la esperanza nunca se pierde. Pero en la eternidad se refiere a que siempre vamos a estar esperando cosas mejores a pesar de estar ya en la perfección. Vamos, ahora, ¿cómo puede ser uno mejor si ya es perfecto? Porque recuerden que el ser completo es ser perfecto. Pero si Yahweh ensancha el envase, hay que llenar más. Hay que llenar más y más. Entonces, eternamente vamos a estar creciendo.
Solo durante el Shabbat, que es el reposo, vamos a estar en reposo de ese crecimiento. Nos estimamos, nos exaltamos, nos alegramos en la esperanza. Más cuando estamos aquí en lo que todo está mal. Bueno, en respecto al mundo, obviamente. Porque tenemos esa esperanza. Estamos esperando lo que nuestra fe nos hace entender y creer con certeza que va a suceder. Entonces no es una esperanza como el mundo la piensa de que puede que sí, puede que no. No, sí se va a dar. Y es diferente a la fe porque mucha gente ve la fe como esperanza cuando dice ¿qué fe la suya? Es la fe, es creer en él y es algo que se sabe con certeza sin haberlo visto. Por eso es que se espera y se tiene esperanza. Y como se tiene certeza sin haber visto, porque eso es la fe, es que tenemos confianza cuando caminamos en él y vemos que él es verdadero. Retengamos firme hasta el fin la confianza. Ajá. En Apocalipsis dice, retén lo que tienes. Y en eso se refiere a la congregación diciéndole, retenga el nombre, retenga la verdad, ¿verdad? Persevera hasta el fin. Verso 7. Por lo cual, como dice la Ruach HaKodesh, Hayom im bekol tishmau. Verso 8. Dice, por eso como dice la Ruach HaKodesh, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Poderosísimo por varias razones. Como les digo, habla directamente de Yahushua, lo que ya se cumplió. Por otro lado, habla de el último, la segunda venida. Por eso dice, si oís hoy su voz, que es el último. Yahushua es la palabra, el último es la voz. Qué perfecto hoy, que estamos en Sukkot. Y hoy, como Sukkot, sería el día donde hay que escuchar al Padre, el Espíritu y huir a las montañas, hacer caso. No hoy, ¿verdad? Sí, ahora, el faraón, al ser la cabeza de Egipto, pues representa a todo el pueblo. Por eso se le endureció el corazón al faraón, para que representase que en el fin de los tiempos todo el mundo estaría endurecido de corazón. Egipto entero, el mundo, donde estaría el pueblo como esclavo. Recuerden, por un lado, el Egipto espiritual, cuando vemos a Babilonia como Roma y lo que controla el mundo, el Egipto espiritual es Israel, ¿verdad? En términos de Apocalipsis, hay un Egipto espiritual que es el mismo que Sodoma espiritual, según Apocalipsis 11. Y hay un Babilonia espiritual, que según Pedro es Roma. ¿Estamos? Pero cuando hablamos en términos, no de Apocalipsis, en términos generales de toda la escritura, de lo que representa Egipto, Egipto también se puede ver como el mundo. Cuando vemos el mundo como Egipto, salir del mundo, pero estando todavía en medio de el desierto. Y la tierra prometida, estar con Mashiach, con Yahweh. ¿Estamos? Y es tanto así, de hecho, que en el judaísmo, que tienen toda la Torah, tienen todos los profetas y la estudian muchísimo, se dice que el Egipto de hoy en día es América. El continente de América, ¿verdad? No solo Estados Unidos, como mucha gente dice América y piensa Estados Unidos erróneamente. Continente. El continente americano sería el Egipto de hoy en día, en varios términos, en varios contextos de la escritura. Pero en el contexto de Apocalipsis, sabemos que es la tierra que hoy en día llaman Israel, por el hecho de que se volvieron a Egipto en espíritu. Se comportan como egipcios y otras cosas. Entonces, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Perfecto, está refiriéndose, obviamente en ese tiempo, como ya lo dije, pero en el fin de los tiempos en el que nos encontramos, donde se tiene que dar la manifestación del testigo como Moshe, la profecía, el testimonio de Yahushua HaMashiach, el Cohen HaGadol. Y Yahweh dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo lo hizo el faraón cuando oyó a Moshe? ¿Sí me explico? Entonces, cada persona, si se deja llevar por la carne, se está dejando llevar por el faraón. El faraón viene siendo la carne, que es la que hace que uno endurezca el corazón. Por eso el corazón es engañoso, como el faraón. ¿Estamos? ¿Se acuerda? Decía, sí, ya lo voy a dejar salir. No, la verdad que mejor no. Si me para la plaga, no, pues no. Donde dice el día de la provocación, en la Septuaginta,
Sí, bueno, el punto es que por las palabras que se están usando aquí, hace alusión a Meribá y Masá, que son dos lugares que eran básicamente, que significan pleito y contienda. Entonces, aquí está usando en hebreo, claramente sería las palabras para hacer alusión a ese mismo evento. Entonces, si pudiésemos tener el escrito en hebreo, sería todavía más claro. Vamos un momento a Salmo 95 primero. No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. De hecho, aquí lo que está haciendo es citando salmos. O sea, lo que estamos leyendo en Hebreos es citando salmos. Y ahí en el comentario de Hebreos menciona la Septuaginta, porque recuerden que todas las citas del Nuevo Testamento vienen traducidas según la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento. Por eso es que en unas dice Meribá y Masá, porque en la Septuaginta así lo dice. Pero decidieron traducirlo a provocación y tentación. Eh, Leo aquí, dice, no, voy a leerlo de aquí, que sería la Masorética, y después lo leo de ahí, que sería la Septuaginta. No endurezcáis vuestro corazón como Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Antes de todo eso decía, si oís hoy su voz, por si algo, solo que era en el verso 7. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Y Yahushua es el camino. 40 años, dice. 40 años estuvo enojado. ¿Por qué? Porque después de Yahushua, como el Cordero, presentarse en el mundo, Yahweh estaría enojado 40 jubileos más. No por algo que Yahushua hiciese, sino porque la congregación haría a través de la apostasía en esos 40 jubileos. 40 jubileos son 2000 años. Estamos. 40 años estuve disgustado con la nación. Una de las razones era porque seguían a Moloch y Kium, recuerdan, en vez de a Yahweh, eso es lo que llevaban, a Samael y Lucifer. Y dije, es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Por eso no entraron a la tierra prometida, tuvo que morir toda la nación. Por la apostasía de los últimos 2000 años es que los muchos no van a poder entrar al lugar preparado con los pocos. ¿Está claro? Recuerden que los únicos que pudieron entrar al final fueron los que le hicieron caso a los dos testigos, a Yahushua y Caleb. ¿Recuerdan? Por eso los defiende los tiempos son los que le hacen caso a la doctrina de los dos testigos, van a poder entrar vivos. Al reposo. ¿Qué es el reposo? El Shabbat milenial. Por eso hay muchos que no van a poder entrar a ese Shabbat y van a tener que ser resucitados al puro final. Sí, principalmente los que no reconocen a Yahushua como Mesías, esos son a los que principalmente se refiere. Yo ahora lo traje un poco más a casa, refiriéndome a los muchos, en el sentido de que creen en uno, pero no es el que es. Hasta que se dan cuenta y les quiebran el corazón. Entonces, decía, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. De hecho, eso es uno de los puntos por los que los judíos dicen que América es el nuevo Mizrayim. Uno de varios. Por el hecho de que Deuteronomio 28 dice que por los pecados serían transportados en barcos a Mizrayim, lo cual no se necesitaban barcos para llevarlos de Israel a Egipto. Está refiriéndose a un Egipto espiritual, al que fueron llevados con barcos. Y esos que fueron vendidos como esclavos en barcos fue América. Entonces una de las razones por las que Yahweh en ese caso, en Deuteronomio 28, en ese contexto, estaba hablando del continente americano. Sí, y Yahweh preparando todo eso. De hecho, también con este capítulo que estamos viendo, puesto que al mencionar Meribá y Masá es como decir, una vez más, primero y último, la, el rechazo que tuvieron contra Yahushua, la contienda para matarlo, y la provocación en el final al rechazar al último. Meribá y Masá. Tanto así, tanto asá. Vamos a Éxodo 17:1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, avanzando por jornadas conforme al mandamiento de Yahweh, y acamparon en Refidim, donde no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moshe diciéndole, danos agua para que bebamos. ¿Por qué disputáis conmigo?
¿Por qué tentáis a Yahweh? Les respondió Moshe. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moshe porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moshe a Yahweh y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Yahweh respondió a Moshe, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río. Esa vara representa la autoridad de Mashiach. Y ve, y allí yo estaré ante ti sobre la peña, en Joreb. Golpearás la peña. En Joreb era la otra cima de Sinaí, recuerden. O sea, el monte era dos cimas, una Joreb, otra Sinaí. Golpearás la peña, golpearás la peña. Este fue cuando estaban empezando los 40 años. Se quejaron por agua. Moshe fue enviado por Yahweh a golpear la peña, para representar que Yahushua, la peña, la piedra, sería golpeado por nuestros pecados, para que agua fluyese de él para vida eterna. Entonces, la primer venida es representada aquí, en este episodio. Por eso Hebreos la está mencionando aquí, en el capítulo 3, haciendo referencia con Salmos. Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y dio a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Yahweh al decir, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Ahora vamos un momento. Por si algo, Masá significa prueba o proceso. Meribá, querella o pleito. Entonces, ponen primero Masá, después Meribá. Prueba o proceso. Yahushua vino a poner al mundo y a los Yahudim en prueba y hacerlos pasar por un proceso de 2000 años para ver quién creería. El último, por su prédica, por su aspecto, por sus palabras, por etcétera, etcétera, va a causar contienda, querella y pleito. Números 20 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el primer mes, acampó el pueblo en Kadesh, allí murió Miriam y allí fue sepultada. Miriam, curioso por diferentes razones como esto que estamos por leer, que se refiere a la segunda venida, al último, la otra Meribá, eh, aparece que murió Miriam, la hermana de Moshe y Aarón, y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moshe y Aarón, y el pueblo se quejó contra Moshe, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh. ¿Por qué nos hiciste venir? ¿Por qué hiciste venir la congregación de Yahweh a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de ganado, ni aún agua para beber. Moshe y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del Mishkan, de la tienda de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Entonces la estima de Yahweh se les apareció, y Yahweh dijo a Moshe, toma la vara y reúne la congregación. Oigan esto, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Similar, casi que idéntico al anterior, pero esta vez Yahweh no le dijo golpee, dijo hable. Una de las enseñanzas era que ellos estaban saliendo de Egipto al principio, dijo golpee porque el esclavo, como salían de Egipto, solo entiende con golpes. Ahora está diciendo hable porque ya eran nuevos, todos eran hijos que habían llevado varios años, que estaban por entrar a la tierra prometida, ellos no habían sido esclavos, a ellos no tenían que pasar a través de eso, de golpe, a la fuerza, no, hablándoles, ese era el punto. Pero al final el hecho de que termina sucediendo, que se golpea, como yo creo que ya todos saben, indica que los del fin de los tiempos terminarían haciendo lo mismo que los de hace 2000 años, a pesar de que deberían haber aprendido a través de todo ese proceso de 40 jubileos. Hablad a la peña a vista de ellos, ella dará su agua, así sacarás para ellos aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moshe tomó la vara delante de Yahweh como él mandó. Reunieron Moshe y Aarón a la congregación delante de la peña y él les dijo, oíd ahora rebeldes, haremos salir agua de esta peña para vosotros. Ahí ya se puso, ¿qué quiere que le haga sacar agua? ¿Verdad? Ahí empezó a tomárselo un poco personal y como si fuera él y Aarón los que hacían el agua fluir, no Yahweh. Como sabemos, Moshe después explica que él se enojó mucho en este momento. Ah, imagínate, sí, tras de eso, buen punto. Había acabado de morir su hermana, buen punto. Y vienen y tras de eso lo están criticando en medio luto. Oíd ahora, rebeldes, haremos salir agua de esta peña para vosotros. Y alzando su mano, Moshe golpeó la peña con su vara 2 veces. Para que muriese Aarón y para que muriese Moshe. 2 veces, la segunda venida. Yahweh le dijo, hable, no. Entonces es como si Yahweh hubiese dicho, no, yo solo
tengo que morir una vez. Y Moshe, no, ¿qué pasa? Dos. ¿Qué le parece si dos? Con esto a lo que me refiero es que Yahweh vino como el hijo unigénito a través de una virgen. Por eso fue Yahweh el que le dijo a Moshe, golpee. Yo me presento para ser golpeado a través de una virgen. Ahora Yahweh le dice, hable, no es necesario. ¡Ay! Moshe va y golpea porque ahora se presenta el hijo del hombre como el último y por sus obras tiene que morir igual que el primero. ¿Sí me explico? Entonces, uno como el agua que fue por mandato de Yahweh golpee y otro por el fuego de la ira que tenía Moshe que golpeó, que asciende. ¿Sí me explico? Obviamente Moshe en ese momento no hizo lo correcto, en el sentido personal, según la voluntad permisiva. Pero era la voluntad perfecta que lo hiciese para que nosotros pudiésemos entender la segunda venida y la muerte del último. ¿Sí me explico? No solo eso, cómo Yahweh utiliza cosas de la voluntad permisiva para realizar su voluntad perfecta, porque cualquiera diría, Yahweh, él esperó 120 años para entrar a la tierra prometida y usted por ese golpe no lo dejó entrar. Para la mayoría de la gente eso es como, wow, eso no es justo, qué juicio, el de bla, 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 bla. Como ya hemos hablado, el hecho de que ya Moshe después de eso iba a entrar a la presencia del Padre, ¿qué se va a comparar la tierra prometida de la tierra geográficamente con el reino de Yahweh? No hay comparación. Entonces obviamente la gente que piensa así no está pensándolo correctamente. Además de que, repito, Yahweh utiliza un pecado pequeño para llevar a cabo algo que tenía, o sea, por decirles algo, Yahweh en su plan perfecto vio que Moshe no podía entrar a la tierra prometida y que tenía que morir. Se esperó a que Moshe hiciera algo para poder decirle, no vas a poder entrar por esto. Entonces, continúa un poco, dice, alzando su mano, Moshe golpeó la peña con su vara 2 veces, brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. O sea, Yahweh no se detuvo por lo que Moshe hizo, aún así llevó agua, como la lluvia tardía. Pero Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Eso quiere decir, porque Yahweh conoce los corazones, eso quiere decir que Moshe dijo, no, tal vez sí tengo que golpearla. Yahweh me dijo que hable, tal vez le entendí mal. Tal vez yo me dejé llevar por la emoción. Tal vez no era hable, tal vez es golpe. Porque que hable no es suficiente. Necesito hacerle a la piedra saber que tiene que dar agua. ¿Sí me explico? Como si la piedra fuese un animalito o algo. Entonces, el hecho de que Yahweh dice, porque no me creíste, quiere decir que Moshe golpeó porque pensó que hablarle no iba a ser suficiente. Y eso es parte de estar en la carne, dejarse llevar por el corazón engañoso, etc. Y dice, por cuanto no creísteis en mí para apartarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Por eso los dos testigos mueren antes de que los escogidos puedan entrar vivos. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh, y él manifestó su pureza en medio de ellos. Vean qué buen punto ese. En la el primer momento donde Moshe tuvo que golpear la piedra, Yahweh le dijo, golpéala. Por ende, lo que Moshe hizo fue cumplir la ley, fue cumplir la Torah, no pecó. Representa que la primer venida, 40 jubileos antes del fin de los tiempos, sería sin pecado. Y el hecho de que después Yahweh le dice, háblela, él sabiendo que le iba a pegar. Yahweh sabía que le iba a pegar. Él sabía. ¿Verdad? Él sabía que le iba a pegar. Entonces le dice, háblele. Porque una vez que le pegase, ya habría pecado, hubiese quedado escrito lo que tenía que quedar de la segunda venida y podía decirle, ya no vas a entrar por eso. Pero con respecto a la segunda venida confirma como el hijo pródigo cae en error, en pecado. ¿Por qué? Por ira, que es lo que lo sostiene al final para cumplir. Sorprendentemente, como dice Isaías 65. ¿Verdad? También, obviamente, ya entendemos un montón de otros detalles, bendito Yahweh. Moshe no podía ser el que los metiese a la tierra prometida porque tenía que empezar su sucesor, que se llamaba Yahushua, para entender que solo a través de Yahushua, no Moshe, rabino, sino Yahushua, rabino. Dice Sarita, Deuteronomio 1, 35, 37. Cuando Yahweh oyó la voz de vuestras palabras, se enojó y hizo juramento. Ni un solo hombre de esta mala generación verá la buena tierra que juré que había de dar vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá, y yo daré a él y a sus hijos la tierra que pisó, porque ha seguido fielmente a Yahweh. También contra mí se enojó Yahweh por vosotros. También contra mí se enojó por vosotros. Ahí, eso de hecho lo quería leer ahora que estábamos en lo otro de Meribá. Porque a pesar de que fue Moshe estando enojado el que hizo el pecado, él está diciendo, pues yo estaba así por ustedes.
Entonces, la forma en que lo pone aquí es como el último tiene que morir por los pecados de los 144,000. ¿Sí me explico? Moshe está diciendo, yo voy a tener que morir por ustedes. También contra mí se enojó Yahweh por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Y a Joshua, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímalo porque él la entregará a Israel. Ahí está diciendo por causa de ellos. Ahora, la forma que lo pones ahorita es por el contexto que dice que fue por no hacerle caso a los testigos. Pero no es lo que está diciendo Yahweh. Yahweh está diciendo que Yahweh castigó a Moshe por ellos, por ellos no hacerle caso a los testigos. Entonces quiere decir que por el mundo no hacerle caso a los dos testigos van a tener que morir. Por los pecados de los 144,000 de los últimos, bueno, no 2000 años, porque los 144,000 no van a tener 2000 años. Sí, siendo la última generación. Entonces, ahí lo que está diciendo también, o sea, y es particular el hecho de que desde que se dio lo de los espías y Yahweh dijo, nadie va a entrar excepto Caleb y Yahushua, ahí Yahweh ya le estaba diciendo indirectamente a Moshe, usted tampoco Aarón, tampoco Miriam. Pero se lo dejó claro hasta que golpeó la piedra. Se había acabado de morir Miriam y estaba por morir Aarón. ¿Sí me explico? Entonces Yahweh ya le había profetizado que él tampoco iba a poder entrar. Y aquí vemos, Moshe le está diciendo, Yahweh también se enojó conmigo por culpa de ustedes. No fue porque él no haya creído o algo así. Vuelvo a Hebreos, verso 7. Por eso, como dice la Ruach HaKodesh, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el fin de los tiempos, la voz del último, el buen pastor, no endurezcáis los corazones como el faraón. Como en la provocación. Entonces, no solo como el faraón, porque sabemos que endureció el corazón, sino como en la provocación, porque fue Israel mismo quien endureció el corazón. Como si fueran el faraón. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Esto es poderosísimo porque, como acabamos de ver, está directamente relacionado con dos episodios en ese mismo lugar que representan la primera y la segunda venida. Lo menciona aquí porque está hablando de Yahushua y de lo que vendría después. Donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años, los 40 jubileos, 2000 años. Por eso, si Yahweh aquí está haciendo alusión a los 40 años, quiere decir que está haciendo alusión al fin de los tiempos, donde nos encontramos ahorita después de 40 jubileos. Si oís hoy, después de 40 jubileos, su voz, no endurezcáis el corazón, como cuando Moshe tuvo que morir al golpear la piedra, o por golpear la piedra. Por eso me disgusté contra aquella generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Al decir eso es como si Yahweh estuviese diciendo que se enojó con la generación que mató a Yahushua. Así como se enojó con la generación que no aceptaron, que rechazaron a Moshe y Aarón por lo del agua y todo eso. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos en Mashiach, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Elohim vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros lev ra, corazón malvado, sin emuná para alejarse del Elohim Chaim. ¿Verdad? Como lo hicieron un montón de israelitas en el tiempo ese de Meribá y Masá. Dice el 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice Hayom, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahí confirma lo que decía al inicio, porque es que la gente se engaña por el pecado que les cierra los ojos y no ayuda a que entiendan. Entonces es un círculo vicioso. Entre más pecado, menos va a entender. Entonces tiene que venir ya por alguna revelación celestial que la persona se arrepienta como para que se limpie del pecado y pueda empezar a entender. Decía el 13, antes bien exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Aquí ponen un Salmo 95:7. Si oís la voz de Yahweh hoy. Si oís su voz hoy. Entonces aquí lo vuelve a mencionar, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Qué quiere decir con eso? Que entre tanto que vivamos en esta realidad temporal, donde existe el hoy,
no el hoy, ¿verdad? El cómico es, no. El hoy, Hayom. Mientras exista el día de hoy, mientras uno esté viviendo en esta realidad, todavía es posible oír su voz. Entonces, si oí su voz hoy, y por eso Pablo, por eso el libro, ¿verdad? Dice, que todo parece indicar que fue Pablo el que lo escribió, dice, mientras se diga hoy, hay que mantenerse con fe, firme, sin pecado, para poder tener un corazón que pueda recibirle y no endurecerlo por el engaño del pecado. Entonces dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, el enemigo a través de la carne, y vea, también para que no se entienda, no piensen que es Satanás, porque Satanás no es omnipresente, entonces no es como que él anda detrás de todo el mundo diciéndole cosas, no, él tiene un montón de siervos que le ayudan, y tras de eso ya está en la carne, como la inclinación al mal. Entonces la carne a uno le dice, uy, qué tal cosa, qué bonito, se siente esto, se siente lo otro, y es un engaño que cuando uno lo prueba, le tapa los ojos. Entonces por eso lo pone así y no se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Mashiach, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Que sería como Yahushua nos dice de volver al primer amor en Apocalipsis. El primer amor. Lo que nos llevó en el principio a él, a creer con tanta fuerza como cuando una persona está empezando una relación y todo es amor y todo es y mariposas. Que, bueno, hay dos tipos de amor y el otro es el más duradero, el que viene después, porque ese es muy temporal, es el primerillo. Que se siente bonito, no hay duda. Eh, pero entonces el primer amor, refiriéndose al nombre de Yahweh, lo primero que él revela, Ani Yahweh Eloheja, yo soy Yahweh tu Elohim. Ese es el primer mandamiento, Yahweh Had, que él es uno. Entonces, porque somos hechos partícipes de Mashiach con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hasta el fin, porque sí, la salvación se puede perder, sí, la corona se puede perder. Dice el 15, por lo cual dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Una vez más lo repite para confirmar eso que les decía, mientras exista un hoy, existe la posibilidad de oír su voz y por ende debemos mantenernos apartados para poder escucharlo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Mizraim por mano de Moshe Rabino? ¿No fueron todos? Eso es también una vez más interesante porque los judíos, los falsos, se han puesto en un lugar más elevado, al menos en sus mentes, que el resto de las naciones. Por otro lado, los cristianos han puesto a esos judíos en un lugar más elevado en sus corazones. Pero aquí mismo la escritura lo dice, así como por un lado la escritura dice que la ley fue dada para poner todo el mundo bajo pecado, todo el mundo se refiere a todas las naciones, incluyendo Israel. Y por eso aquí tenía que dejar claro quiénes fueron los que provocaron a Yahweh. Todos los que salieron de Egipto. ¿No eran esos los israelitas? Sí. Todos lo provocaron. Entonces, la apostasía, la falsedad de todas las religiones llegaría a todos los rincones de la tierra como para que todos lo provocasen en este fin de los tiempos. Y por eso todos van a odiar a los dos testigos. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Mizraim por mano de Moshe Rabino? ¿Y con quiénes estuvo Yahweh disgustado 40 años? ¿Con quiénes estuvo Yahweh disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, en la apostasía, en los últimos 2000 años, y caerá como las uvas del lagar de la ira durante la gran tribulación de 30 días de Oseas 5:7.
¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? También vamos un momento a Números 14:29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. A excepción de Caleb, hijo de Jefoné, y Yahushua, hijo de Nun, ninguno de vosotros entrará a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Entonces, por no escuchar a los dos testigos, Yahweh se enojó con todos por 40 años y sus cuerpos cayeron a través de esos 40 años. Estuvo enojado esos 40 años. Y vean que lo deja claro, los 40, no 39, no 38, no 2, no 3. Los 40, igual que los últimos 40 jubileos que la gente piensa, no, la religión hasta ahorita se está estropeando. No, hasta ahorita está un poco mal. Hasta ahorita se está metiendo la apostasía. 40 jubileos. Dice Celio, el punto de las aguas amargas es que está en el corazón, como vemos las circunstancias decían, como la calamidad, nega se convierte en placer, o neg, cuando cambiamos el ojo, que es la letra Ain. Sí, me parece así como lo acabo de poner, una muy buena enseñanza. Ahora, no sé si exactamente eso fue lo que pasó literalmente en ese momento en el desierto, pero sí puedo entender la gran enseñanza que hay ahí. Em, Negá, Nun, Gimel, Ain, calamidad. Si se agarra la Ain del final, que es el ojo, y se pone al principio, tenemos Oneg, que quiere decir placer. Entonces, con solo ver las cosas desde otra perspectiva, cambiando el ojo, se puede encontrar placer en medio de la calamidad o convertir algo de aflicción en algo hermoso. Todas las cosas son para bien que aquellos aman a Yahweh. Esa es como la mejor perspectiva para ver toda nega. Entonces, ¿a quienes juró que no entrarían en su menujá, en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Los que desobedecen su voz. Y es que quede, o sea, yo sé que repito algunas cosas mucho, pero es que yo necesito que todo el mundo lo entienda para que después no digan. Él, aquí Yahweh está diciendo, si oís su voz hoy, la voz de Yahweh. Pero fue ese día que acabamos de ver en Números, un día en el que Yahweh habló directamente desde los cielos, con truenos, y les dijo, hey, óiganme y hagan esto. No, eso fue en el monte Sinaí. Ese día Yahweh habló a través de la boca de Caleb y Yahushua, Josué. Fueron ellos dos los que hablaron. Ellos no escucharon, los otros. Por eso Yahweh se enojó con ellos, porque no escucharon la voz de Yahweh a través de esos dos testigos. Entonces, por eso fueron dos testigos, porque al final de los tiempos vienen dos testigos como Yahushua y Caleb, la segunda venida de Yahushua, y uno como Caleb, como Eliyahu, quienes van a hablar al mundo. El mundo va a rechazar lo que ellos dicen y por ende van a rechazar la voz de Yahweh, porque recuerden que el testigo como Moshe es la voz de Yahweh y Eliyahu es su profeta, su portavoz. Por eso Yahweh en Deuteronomio 18 dice, les levantaré un profeta como tú de en medio del pueblo. A él oiréis, y el que no oiga su voz, se las verá conmigo. Yo le pediré cuentas a esa persona que no oiga la voz de ese hombre. Entonces aquí vemos, dos testigos hablan y Yahweh dice, no oyeron mi voz. Y esto lo estoy diciendo porque hay mucha gente que está esperando una voz celestial, está esperando dos hombres que bajen del cielo, como los dos testigos, así los esperan muchos, para poder creer en ellos. Pero no se trata de algo que la gente vea y se sorprenda, se trata de oír y entender y por ende saber quién es el que envió Yahweh. Pero como la gente está en tanto pecado, el mundo entero, el corazón del mundo está completamente endurecido. Cuando se presentan los dos testigos, la prédica de los dos testigos va a ser hablada como Yahweh le mandó a Moshe, pero ellos la van a sentir como un golpe, como lo terminó haciendo Moshe, y por eso va a tener que morir Moshe, porque lo van a odiar y rechazar. ¿Sí me explico? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron entrar a causa de incredulidad. Eso es lo único que necesitaban para entrar.
Por eso los 144.000 lo único que necesitan es creer en el testimonio de los dos testigos, valga la redundancia, testigos, testimonio. Lo único que necesitan es creer en lo que van a predicar los dos testigos y van a poder entrar. El que no crea no entra, punto. Entonces son los dos testigos los que van a hacer la diferencia en estos tiempos finales. Sin embargo, los cristianos enseñan que va a haber un rapto antes de los dos testigos. Y aquellos que creen que van a estar en la tierra durante los dos testigos, creen que los dos testigos solo le van a hablar a los judíos. Entonces los imaginan hablando en hebreo, cosa que Yahweh dijo que no iba a hacer en el fin de los tiempos, que hablarían una lengua extraña, dijo él, ¿recuerdan? Y aunque uno pueda leer eso, una lengua extraña hoy en día, que habla español, por ejemplo, uno diría, el hebreo es extraño porque uno casi no lo oye. Yahweh, la lengua de Yahweh, su lenguaje es hebreo, por ende una lengua extraña es inglés, español y las lenguas de hoy en día.